Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Soy Hélène, profesora y formadora para otros profes de idiomas, así que si te gusta saber un poquito cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo para pasar de no entender, no saber nada a soy capaz de comprender y de hablar con fluidez, ese es tu podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que trae un poco polémica, es decir, ¿es eficiente enseñar un idioma por partes? Y lo he comentado durante varias veces, varios episodios de podcast. Tenemos una tendencia, especialmente cuando miramos los libros de texto, cuando miramos programaciones, a segmentar lo que es un idioma en vez de verlo como un todo, desde su forma más holística. Y cuando hablamos de eso, me refiero a enseñar por una parte el vocabulario, luego enseñar la gramática, enseñar la fonética, enseñar la pronunciación y luego quizás algunos juegos. Y todo eso son compartimentos separados y para mí aquí, que puede ser muy bien cuando estás enseñando filología, cuando estás en cursos de lingüística, de cómo es un sistema lingüístico, pero cuando estamos enseñando a comunicar, y creo que la mayoría de nosotros estamos aquí dando clases de idiomas para que nuestro alumnado sea capaz de comunicar, de entender, de defenderse, de mantener una conversación, de mirar una película, pues entramos en la tensión entre language as a system, una lengua como suma de piezas, en vez de language as use, lengua como práctica comunicativa. Y parece que lo pienso a veces, que estoy siempre echando la bronca. Yo he caído en todas las cosas que os estoy contando y simplemente son mis tomas de conciencia que comparto también en ese podcast para que quizás tú puedas darte cuenta que pues si pasas un montón de tiempo preparando actividades chulas, juegos, dinámicas y que no tienes los resultados esperados, quizás no es la forma de hacer, a ver, sí, es la forma de hacer la actividad, pero no es la actividad en sí, sino es el enfoque. Y aquí te voy a traer un episodio puramente científico de investigación para que te des cuenta que todo eso no soy yo que lo digo. Yo me he dado cuenta que había algo que no encajaba, no sabía el qué, y ha sido volver a las investigaciones, volver a buscar otras formas, también analizar yo cómo había aprendido idiomas, qué idiomas soy capaz de hablar mejor, de ver también con mis hijos, que son medios franceses, medios españoles, de ver también con mi marido que es español, viviendo en España, cómo ha podido aprender francés sin que yo le diera absolutamente ninguna clase para nada. Entonces siempre tengo esa percepción de qué dicen las investigaciones, pero luego también qué es la realidad. Porque si te pones a leer las investigaciones hay un contexto, como un idioma. Y es importante entender ese contexto. Así que vamos ahí. Te he avisado, puede ser un poquito denso, pero te puede ayudar a entender un poquito mejor. Primero de todo, el vocabulario. Lo que dice la investigación. Hago un pequeño paréntesis antes, para no extenderme 3 horas en ese episodio porque hay muchas cosas más que se pueden decir acerca del vocabulario, pero hago un poquito para ir a lo esencial y lo fundamental. Vuelvo. Lo que dice la investigación. El léxico es clave porque permite la comprensión, eso lo dice Nation 2013. Sin vocabulario suficiente no hay input comprensible. Y aquí el problema es que enseñar listas aisladas de palabras, es decir, fuera de contexto, y rellenar una frase o hacer una frase no es hacer un contexto. Debe haber una cohesión entre diferentes frases que te crean como una representación mental de la situación. Eso, cuando las palabras son aisladas y fuera de contexto, da una retención muy baja
y sobre todo poca transferencia al uso real. Eso lo dicen las investigaciones de Lawfare Nation de 1999. Y aquí, ¿cómo se tendría que enseñar el vocabulario? El vocabulario se adquiere mejor en contexto rico y repetitivo, no en bloques sueltos. Lo que dicen también otras investigaciones es que cuando enseñamos por listas así semánticas tenemos tendencia a confundir porque como pertenecen al mismo campo es como no era manzana, no era pera, no, a ver, espera, confundes un poquito y luego tienes tendencia a acordarte de lo que viene primero, de lo que viene al final, pero te olvidas de todo lo que viene en medio. Segundo punto, la gramática como el gran tema. Lo que dice la investigación, la adquisición gramatical ocurre principalmente a través de input comprensible. Krashen, 1982. Y la instrucción explícita no significa que no tengamos que enseñar gramática, pero no es, vamos a decir que es 80%, 20%, 80% siendo el input, 20% la instrucción explícita, puede ayudar a lo que se llama noticing de Schmidt, 1990, o acelerar ciertas formas, Van Patten, 1996. Pero, lo recordamos, no sustituye la exposición. Viene a complementar. Lo que hace todo el trabajo es la exposición al idioma. El problema que hacemos cuando empezamos, y da igual que sea método deductivo, voy a coger un texto y tal, y luego voy a deducir la regla, etc. Yo os prometo que lo he probado también. Spoiler, no funciona. Enseñar gramática con reglas descontextualizadas lleva a un conocimiento declarativo, no a una competencia comunicativa. Significa a conocimiento sobre el idioma, no al idioma en uso. Así que la gramática es más eficiente cuando se enseña en uso integrada en mensajes significativos. Tercer punto, la fonética y la pronunciación. Lo que dice la investigación, la fonética no se adquiere solo repitiendo sonidos, se adquiere con percepción repetida y significativa. Investigaciones de Flege, supongo que se pronuncia así, de 1995, Best, también 95. La instrucción explícita en segmentación o prosodía puede mejorar la precisión, eso sí, Derwin y Monroe, 2005. ¿Cuál es el problema? Enseñar fonética como un bloque aislado no siempre transfiere al habla espontánea. Ejemplo mío, 1500 veces me han dicho lo de la R o doble R o de la S de hacer. Entonces, yo cuando hago un ejercicio de pronunciación lo digo bien, pero es que luego a la hora de hablar se me va la boca totalmente. No estoy pensando en cómo tengo que pronunciar las cosas. Y luego puede pasar también un poquito cuando generalmente tendemos a enfocarnos en sílabas, pues no somos capaces luego de poder reconocer la palabra entera cuando la escuchamos, sino que sílaba, 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 sílaba. Y por eso es más eficiente cuando la fonética se trabaja dentro de input comprensible y tareas comunicativas. Por ejemplo, repetir con eco, shadowing, la lectura de algunas historias. 4 puntos solamente sobre la pronunciación. Lo que dice la investigación es que la intelligibility, que te entiendan, inteligibilidad, no sé si es una palabra en español, es más importante que la perfección. Monroe y Daring, investigación de 99. La práctica con shadowing y lectura en voz alta de textos comprensibles mejora la prosodía y la entonación. Eso es de Foot et al., es decir, Foot y otros investigadores, 2016. El problema de las prácticas mecánicas de repetición aislada
es que no garantizan la fluidez. Estamos moviendo los labios, pero no hay comunicación, básicamente. Así que trabajar la pronunciación integrada en narrativas y diálogo con feedback ligero. Si se entiende, está bien. Y luego voy a hacer una pequeña paréntesis sobre los juegos, porque yo sí que estoy utilizando juegos en mis clases, pero es que todo con gamificación y tal, basado en juegos, basado en todo eso que estamos viendo, cuando se trata de una lengua extranjera, no os digo para otros conceptos, encuentro que es maravilloso cuando se tratan de otras asignaturas, todo lo que te cuento en este podcast solamente sirve para enseñar idiomas, ¿vale? Los juegos no son un fin en sí mismos, sino un dispositivo de repetición y motivación. Funcionan si mantienen el input comprensible y la atención en el significado. Unos juegos mal diseñados pueden convertirse en ruido divertido. Típicamente, una publicación que hice hace poco sobre el juego de memory. Porque ese ruido divertido sin adquisición real, entretienes. No sirven para nada. Y lo que has preparado tú no sirve. Y aquí es Terry Walls, también que llamaría quizás, dependiendo del juego, el input del fast food. Así que si queremos juegos eficaces, lo pueden ser perfectamente si están diseñados para repetir estructuras clave de forma atractiva. Para concluir un poquito, enseñar un idioma por partes, léxico, gramática, fonética, bla, 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 como compartimentos aislados, no es eficiente. El aprendizaje de idiomas no es acumulativo como construir un Lego. Es más parecido a sumergir al alumno en un río de input significativo donde las piezas se interrelacionan en la práctica. Lo más eficiente, para resumir, ir terminando, es integrar vocabulario, gramática, pronunciación y fonética en narrativas y tareas comunicativas con un foco ocasional en la forma. Podemos usar juegos y actividades no como entretenimiento, sino como mecanismos de repetición y motivación, y recordar que el cerebro adquiere lengua en uso, no listas de piezas. Eso es Light, Bone y Espada 2013. Espero que te haya gustado ese episodio, que no haya sido demasiado denso. Y si piensas que le puede ayudar a algún otro profe de idiomas, algún compañero que tengas, no dudes en compartirlo y nos vemos en el próximo episodio.